Vamos a analizar ahora los llamados semiconductores intrínsecos. Estos son aisladores de banda, pero que tienen un gap entre la banda de valencia y la banda de conducción que es chico. Y eso quiere decir entre 0 y 3 electronvolt. Que sea un aislador de banda quiere decir que en el sistema tenemos bandas o completamente ocupadas, como estas de acá abajo, o completamente vacías, como estas de acá arriba, a temperatura cero. Como en cada banda entran hasta 2n electrones, donde n es el número de celdas unidad en nuestro sistema y el 2 viene de la degeneración de spin, para estar en una situación como esta vamos a necesitar que nuestro sistema tenga un número par de electrones en la celda unidad. Si analizamos el transporte electrónico de este sistema a temperatura cero, lo que vemos es que las bandas que están vacías no tienen electrones, así que no hay portadores de carga, así que no van a aportar a la conductividad eléctrica. Y las bandas que están completamente ocupadas habíamos visto que eran inertes para el transporte eléctrico. A temperatura cero entonces la conductividad eléctrica de este sistema va a ser cero. Si estamos a temperatura finita vamos a tener una probabilidad distinta de cero, de tener un hueco en la banda de valencia y algún electrón en la banda de conducción. Eso quiere decir que vamos a tener portadores de carga en la banda de conducción y también portadores de carga en la banda de valencia, y los dos van a contribuir a la conductividad eléctrica. La probabilidad de ocupación de un estado con energía epsilon está dada por la distribución de Fermi-Dirac, y si fijamos el número de electrones en el sistema con un potencial químico, este potencial químico va a tener que estar aproximadamente en el centro del gap, porque de esa manera se va a poder cumplir que el número de huecos que tenga en la banda de valencia sea igual al número de electrones que tenga en la banda de conducción. La temperatura ambiente es del orden de 25 milielectronvolts, mientras que los gaps típicos de semiconductores son del orden del electronvolt, así que la energía del gap en general va a ser mucho más grande que K de Boltzmann por la temperatura. En esa situación, las energías en la banda de conducción y en la banda de valencia son tales que siempre vamos a estar viendo las colas de esta distribución, o sea, cuando es muy cercana a 0, cuando es muy cercana a 1, así que la vamos a poder aproximar por una exponencial, como se muestra acá para energías en la banda de conducción. Entonces el número de electrones en la banda de conducción va a ser aproximadamente proporcional a este exponencial, en donde la energía la reemplazamos simplemente por el fondo de la banda de conducción, poniendo el potencial químico en el centro del gap y tomando la temperatura ambiente, nos da que aparece un factor 10 a la menos 10, o sea, es bastante chiquitito, pero de todas maneras eso resulta en una densidad de portadores en la banda de conducción que es detectable. Vimos que la conductividad eléctrica es proporcional al número de portadores. Otra cosa interesante como consecuencia de esto es que este número de portadores es muy sensible a la temperatura. De hecho, un cambio de 10% en la temperatura puede cambiar un orden de magnitud la densidad de portadores y por lo tanto la conductividad eléctrica. Vamos a calcular ahora la densidad de portadores y el potencial químico en un caso tridimensional. Cuando calculamos el calor específico para un sistema también aislante de banda, lo hicimos en un caso unidimensional con una banda sin dispersión. Acá lo vamos a hacer en un caso más general en 3 dimensiones. Para poder calcular las ocupaciones de la banda de conducción y valencia y el potencial químico, vamos a necesitar saber cómo es la densidad de estado tanto de la banda de conducción como de la banda de valencia. Los estados que van a tener una probabilidad no despreciable de ser ocupados van a ser aquellos que estén cerca del mínimo de la banda de conducción o cerca del máximo de la banda de valencia. Ahora, en ambas situaciones podemos hacer un desarrollo en serie para el caso de la banda de conducción alrededor del mínimo de la energía y en el caso de la banda de valencia alrededor del máximo. En este desarrollo a segundo orden
En el vector de onda nos aparece el tensor de masa efectiva para los electrones de conducción y el correspondiente a los electrones de valencia. El tensor de masa es la matriz de derivadas segundas de la energía, así que es una matriz real y simétrica. Como tal, la vamos a poder diagonalizar y encontrar tres ejes principales que van a ser ortogonales. Escrita en la base asociada a esos ejes principales, la energía va a tener esta forma, donde K1, K2 y K3 son las componentes del vector de onda en esas tres direcciones principales. Vamos a poder escribir la energía de esta forma, tanto para la banda de valencia como para la banda de conducción. Lo que va a cambiar es la energía esta constante y estas masas en las direcciones principales. Las superficies de energía constante están dadas por esta ecuación que corresponde a elipsoides. A medida que esta energía se acerca a la energía del fondo de la banda de conducción, los elipsoides se van haciendo cada vez más chiquititos hasta convertirse en un punto. Entonces, el número de estados entre el fondo de la banda de conducción y la energía epsilon va a estar dado por el volumen de este elipsoide dividido la densidad de estados en el espacio K. El volumen de un elipsoide es 4/3 de pi por el producto de los tres radios, y el radio en cada una de las direcciones lo podemos obtener poniendo el K en las otras dos direcciones igual a 0. Si tomamos K1 igual a 0 y K2 igual a 0, el valor de K3 es el radio. Entonces nos queda esta expresión para cada uno de los tres radios del elipsoide a una energía epsilon. El volumen del elipsoide en el espacio K como función de la energía está dado por esta expresión, en la que vamos a definir A sub c como el producto de las masas efectivas en las tres direcciones principales del tensor de masa. Para obtener el número de estados que hay entre el fondo de la banda y la energía epsilon, vamos a dividir el volumen del elipsoide por el volumen que ocupa un estado en el espacio K y vamos a multiplicar por 2 por la degeneración de spin. N es el número de estados que hay entre el fondo de la banda de conducción y la energía epsilon. Ahora, eso lo podemos obtener integrando la densidad de estados entre E sub c, el fondo de la banda de conducción, y la energía epsilon. Si derivamos esta expresión respecto a la energía, obtenemos que la densidad de estados es igual a la derivada de n con respecto a la energía. Haciendo esa derivada, obtenemos esta expresión para la densidad de estados asociada a la banda de conducción. Las cuentas para la banda de valencia son casi idénticas y el resultado es completamente análogo. Usando la densidad de estados y la probabilidad de ocupación, podemos encontrar el número de electrones en la banda de conducción y al dividir por el volumen nos da la densidad de electrones en la banda de conducción. Para la banda de valencia calculábamos la densidad de huecos de esta forma. Esta es la probabilidad de que haya un hueco en la banda de valencia, multiplicamos por la densidad de estados asociada a la banda de valencia. Esta expresión de acá la podemos reescribir de esta manera, un poco más sencilla. Como dijimos al principio, cuando el potencial químico está en el centro del gap, lo que vemos son las colas de las distribuciones de probabilidad, así que las podemos aproximar con exponenciales, eso se conoce como la aproximación de Boltzmann. Esto es respectivamente para la banda de conducción y para la banda de valencia. La aproximación de Boltzmann nos permite escribir la densidad de electrones en la banda de conducción y la densidad de huecos en la banda de valencia como el producto de dos funciones de la temperatura, una que depende exponencialmente de la misma y otra que está definida acá y que vamos a ver que tiene una dependencia mucho más suave. Vamos a hacer ahora la integral para esta cantidad y acá reemplazamos la densidad de estados que habíamos obtenido para el fondo de la banda de conducción. Esto trae un problema porque estamos integrando desde el fondo de la banda de conducción hasta infinito, pero esto era solo válido cerca de EC. Ahora esto no es un problema porque esta exponencial nos va a estar matando todas las contribuciones que vengan de energías grandes, así que va a dar lo mismo
la forma que pongamos a la densidad de estados. La energía siempre aparece en esta integral medida desde E sub c, acá y acá. Así que podemos hacer primero un cambio de variables para hacer la integral entre 0 e infinito. Nos queda un integrando que tiene esta pinta. Y después otro cambio de variables para sacar el beta de la integral. Nos queda esto de acá y esta integral es raíz de pi sobre 2. Nos queda esta expresión para esta cantidad n sub c y vemos que efectivamente tiene una dependencia en la temperatura, que es una ley de potencias y es mucho más suave que una exponencial. Entonces vemos que podemos obtener expresiones analíticas para esta cantidad y esta cantidad. Y ahora si multiplicamos estas dos cantidades se nos va a ir el potencial químico y vamos a poder obtener la ocupación sin necesidad de calcular el potencial químico. Nos queda esta expresión que se conoce como ley de acción de masas, pero nosotros sabemos también que NC y P sub B son iguales, porque los huecos que hay en la banda de valencia son electrones que pasaron a la banda de conducción. Usando esta igualdad y este resultado llegamos a una expresión para n sub c, la densidad de electrones en la banda de conducción, que está dado por el producto de una función que varía suavemente con la temperatura y una función exponencial en el gap. Encontramos nuevamente que la densidad de portadores va a ser exponencialmente chica cuando la energía del gap sea mucho mayor que la temperatura. Podemos además usar esa expresión para n sub c para obtener el potencial químico y vemos que está en el centro del gap a temperatura cero y tiene una corrección lineal con la temperatura que depende del cociente de las masas de la banda de conducción y la banda de valencia. Acá mostramos valores típicos para el gap en materiales que se usan comúnmente en aplicaciones como el silicio y el germanio. Estos valores dependen un poco de la temperatura debido a efectos, por ejemplo, de dilatación térmica que cambian el parámetro de red y en consecuencia los hoppings entre los diferentes orbitales del sistema. En esta figura mostramos esquemáticamente la estructura de niveles para el silicio. Tiene una estructura tipo diamante. Vemos que tenemos varias bandas de valencia, una de conducción. Además, las bandas de valencia tienen diferente curvatura cerca del máximo. Eso hace que las masas efectivas sean distintas para las diferentes bandas de valencia y como consecuencia que las masas también sean muy distintas. Hay una banda que se suele llamar de huecos pesados que tiene una curvatura muy chiquitita y otra de huecos livianos que tiene una curvatura más grande. La densidad de estados cerca del máximo de los huecos pesados va a ser mucho más grande que la densidad de estados cerca del máximo para los huecos livianos. Para calcular la densidad de portadores hay que tener en cuenta todas las bandas. También puede haber modificaciones en la estructura de bandas debido a efectos de interacción spin-órbita, pero eso va más allá de lo que analizamos en esta materia.